Sean todos bienvenidos a este tercer programa de Entre Todos. Lo hemos llamado así porque intencionalmente sumamos fuerzas, sumamos ideas, sumamos comentarios que puedan transformarse en herramientas prácticas para la vida. Y en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de compartir con dos amigos, la hermana Jamie Padrón, ella es psicólogo clínico, y también Daniel Bueno, que nos estarán acompañando en este tema, el cual estaremos abordando sobre la hombría y la paternidad. ¿Qué importancia tiene esto para la sociedad, para la vida, para la familia? Así que entre todos vamos a ir conectando sobre este tema, sabiendo que para nadie es un secreto que hay un vacío de liderazgo paternal de hombre en la casa, en la sociedad, y eso ha traído tantas consecuencias negativas en este tiempo. Así que esto estaremos conversando y queremos de una vez abordar, darles las gracias, quiero que saluden, Jamie, Daniel, puedan presentarse y saludar a la audiencia. Bueno, en primer lugar, agradecidos por la oportunidad de compartir este tema que es muy propicio porque estamos en vísperas de la celebración del Día del Padre. Y la idea es poder también honrar el diseño de Dios en la vida del hombre. Buenísimo. Ok, Gonzalo, amigo, pastor, de verdad que para mí es un privilegio y un honor que me invites a este podcast que, bueno, es de impacto porque es trascendental definitivamente. Y es un orgullo para mí, un honor estar al lado de Jamie, alguien que respeto y que quiero mucho también. Y de verdad que creo que va a ser un momento agradable para toda la audiencia y bueno, estamos contentos y felices. Gracias. Buenísimo. Eso es lo que vamos a hacer, un conversatorio, y entremos de una vez en materia. Vamos a tratar de definir paternidad o hombría primero. Hombría, ¿cómo lo conectaríamos a nivel de la mirada psicológica, a nivel de la mirada vivencial? Porque cabe destacar que Daniel se levantó en un modelo de paternidad saludable y está estableciéndolo, ha dado frutos en su familia, por eso está invitado aquí. Igualmente nosotros poderle dar la mirada de cómo una iglesia saludable se compone a través de una paternidad saludable y de la hombría marcada, bien vista en una casa, en una familia. Entonces, bueno, coméntenos para ustedes qué sería la hombría. Sí, desde el punto de vista psicológico, la hombría es un constructo social, es una forma de definir que viene cargada. Cuando hablamos de hombría vemos una carga instintiva a nivel biológico, vemos una cantidad de creencias, narrativas internas y también identidad. La identidad que compone al varón, al hombre, y que le lleva a asumir un rol frente a la sociedad y frente al mundo. Ahora, estas creencias, la narrativa, el instinto biológico tienen un impacto maravilloso porque a la final terminan organizando la personalidad. Y al organizar la personalidad del varón, le entrega un rol dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. Ahora, para la psicología es un constructo social, pero me gusta muchísimo la perspectiva bíblica porque desde el punto de vista bíblico, la hombría no es un constructo social y tampoco es un rol negociable. Es más bien la identidad lo que emerge y lo que tiene que ver con el diseño del ser. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la hombría te habla de diseño del ser. Y algo maravilloso, ¿no? Es que ese diseño está inspirado en la imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, el hombre tiene atributos que reflejan al mismo Dios. Y creo que es algo que merece ser reconocido, porque yo siempre le digo a los caballeros que Dios honra el diseño. Entonces, viene con un equipamiento especial para llevar a cabo su rol, y su rol es respaldado por el cielo. Maravilloso, excelente. ¿Usted qué opina, mi hermano? Qué lindo y qué hermoso. La hombría. Para mí valores más que algo biológico. Un conjunto de, como decía Jamie también, quiero complementar eso, de cualidades, virtudes y
comportamientos asociados al hombre. Ajá. Hay una experiencia que me gustó mucho en relación a la hombría, y era un trabajador que venía de no sé cuántas horas de trabajo para su casa. Cuando él llega a su casa, se da cuenta que la vecina, una señora anciana, su techo estaba roto y se avecinaba un aguacero muy, muy fuerte. Este muchacho no lo pensó dos veces y agarró sus herramientas a altas horas de la noche, se fue y se montó en el techo. Este chico duró horas reparando este techo. Y bueno, hasta que logró hacerlo. En la mañana su hijo, que ya estaba ya grandecito, le dice: papá, ¿por qué hiciste eso? Y él es cansado de trabajar. ¿Y por qué haces esto que te desgasta más? Él lo mira y le dice, mira, hijo, le dio una respuesta imborrable. Le dijo: hijo, un hombre fuerte es aquel que protege a su familia, pero un verdadero hombre cuida de las personas que no pueden cuidarse por sí solos, aún cuando nadie los está viendo. Entonces es tremendo, porque este anécdota nos dice que habla de la capacidad que tiene un hombre de responder con sus atributos, los atributos que evidentemente le dio Dios, ante circunstancias de la vida de manera positiva y efectiva. Maravilloso. Incluso, sí, conectando todo eso, yo lo veía desde mi perspectiva hombría como esa necesidad responsable de salir al frente. Exactamente. De quién va a dar la cara, y como decía Jamie, viene del diseño de Dios, que nos hizo su imagen y semejanza, de una hombría que va más allá de un machismo. Porque hay una gran diferencia entre hombría y machismo. Machismo es creer que yo tengo que imponer mis normas, mis reglas a través de gritar más duro que otros. Incluso una de las claves de hombría la da el mismo Señor Jesús. Jesús no tuvo que imponer su autoridad. Él esperó que le fuera reconocida. Y como con hechos, saliendo al frente de las necesidades de otros y moviéndose en el amor, que por cierto el amor conecta con la hombría. Muchas personas, la sociedad en la que vivimos, divorcia mucho el amor de la hombría. Incluso que eso está, porque la hombría lo ven como una palabra delicada, rosadita, feminada, cuando el amor es algo más poderoso del mundo. Dios es amor, y la hombría se mueve por amor. Por amor el hombre instruye, corrige, modela, si se mueve desde el amor. Entonces eso es válido, y verlo, poder hacer ese símil entre la sociedad, la parte psicológica y lo que necesita una familia. Por eso hablamos ¿por qué consideramos que es importante y necesario la paternidad de un hombre en la vida de una persona, la permanencia, de un hombre, de la parte de hombría, la figura de la hombría correcta, saludable, en la vida de una persona o en la familia? Porque hemos visto los estragos que ha ocurrido, no solamente que hay una figura paternal, como si fuera un dibujo ahí, no, alguien que ejerza hombría, alguien que salga al frente y yo responda a los momentos críticos, que no solamente salga a defender, sino también a proveer, a proveer lo que se ve y lo que no se ve, pero salir al frente, esa hombría. Ahora, desde nuestro punto de vista, que por qué nosotros consideramos importante y una necesidad imperante que permanezca un hombre ejerciendo hombría, intencionalmente haciendo esa redundancia, en la vida de las nuevas generaciones y en la vida de la familia, porque si la figura esa la quitamos, ¿qué ocurre? Definitivamente ocurre un desequilibrio, ¿no? Sin embargo, Gonzalo, yo quiero rescatar algunas cositas que mencionaste, ¿no? Y que vale la pena renombrar, porque hablabas del Señor Jesucristo, ¿no? Y realmente Cristo es la máxima expresión de la hombría, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de pensar en esto es que el Señor Jesús fue lo suficientemente fuerte para llevar la cruz, pero también fue lo suficientemente vulnerable para llorar cuando se necesitó llorar, y fue capaz de pedir ayuda y de recibir ayuda en el momento de cargar su cruz, y al mismo tiempo se encargó de proveer. Entonces vemos unas cualidades maravillosas en Cristo como hombre, que trae como una perspectiva distinta a lo que muchas veces la gente piensa que es la hombría. Y la hombría es fuerza, pero también es vulnerabilidad. Es un balance, Y hablabas de esto de la autoridad del hombre, ¿no? Y yo pienso que con la caída del hombre hubo una distorsión del diseño. Entonces vemos dos extremos, ¿no? Vemos por una parte aquellos
hombres que viven como en la guerra de los sexos, buscando ¿Quién gana? imponerse y dominar desde una posición distorsionada. Y también vemos ese prototipo de varón, esa forma del hombre pasivo, que nos recuerda al Adán que estaba en algún lugar del huerto, mientras que la mujer era engañada por la serpiente. Entonces vemos como esta distorsión del diseño, y yo creo que vale la pena recordar que la obra de Cristo vino también a redimir y a renovar el diseño del hombre Así es. dentro de la sociedad. Y renovarlo, pero también honrarlo, ¿no? Honrarlo y reconocerlo. Y me preguntabas, bueno, de qué pasaba cuando falta este modelo, este diseño en el hogar. La verdad es que dentro del hogar ocurre un desbalance cuando no está el diseño presente. Y sí genera dolor la ausencia de la hombría y de la paternidad, porque el diseño fue perfecto. Dentro de la hombría necesitamos entender que Dios lo invistió de autoridad, de fuerza, pero también le dio una capacidad relacional. Y por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el diseño es complementario. Necesitamos al hombre y necesitamos a la mujer. Entonces es el equilibrio perfecto de Dios expresado dentro de la familia. Entonces cuando falta alguno de los dos, se siente y se resiente muchas veces, que es lo que vemos hoy día dentro de la sociedad. Y por eso hay tantos hogares rotos. La importancia de la permanencia de ese hombre. Sí, entender que no es suficiente la presencia de un hombre en la casa. Eso es increíble. Un padre ausente, definitivamente, con el tiempo entendimos que no necesariamente si el papá no está en la casa es que es un papá ausente. Un papá puede estar presente, como decía Jamie, pero está ausente en emociones y muchas cosas. Entonces, ella tocó un punto tan tremendo, lo que es la pasividad. Y es esa palabra, la pasividad en el hombre, es una de las cosas que más está haciendo daño a nuestra sociedad, a nuestras generaciones. Un hombre que no asume su rol. Es increíble. Y cuando ella hablaba de Adán, muchos culpan a Eva, que fue la que tomó las manzanas y comió, y después la culebra. No, fue el hombre, porque ella estaba allí en ese lugar y le dijo, ella que comió del fruto y le dio de comer. Es decir, el niño no estaba el niño estaba dormido, no hizo nada. ¿Cuántas personas, Gonzalo, cuántas mujeres están a punto de caer en una circunstancia y el hombre no ha hecho nada? No ha hecho nada y dejó de hacer, y son generaciones distorsionadas. Mira, como dice el dicho, hasta en las mejores familias. Yo no digo que tenga una familia perfecta. Cada día estoy descubriendo muchas cosas más. Yo tuve una experiencia, nosotros tuvimos una experiencia con siempre el mayor, o la mayor, o la hija, el hijo mayor, es quien de alguna forma asume, como quien dice, es el conejillo de India, dicen así. Una experiencia con Daniela. Ella tiene un sueño, y permítanme compartirles esto. Ella tiene un sueño donde hubo un accidente y yo no estaba. Resulta que para el sueño yo estaba muerto, ya no estaba allí. Ella, el cuento es más largo, ¿no? Ella siente que no estoy, ella se despierta y comienza a llorar y comienza una situación muy difícil en ella, una lucha interna. Déjeme decirle que habían cosas como familia que no estaban bien, no estaban arregladas. La relación de nosotros no era la mejor, porque quizás yo le daba un beso, papi la abrazaba, papi abrazaba a Daniela, y chévere, pero habían cosas que estaban allí y yo como hombre no me daba cuenta. Entonces, es increíble esto. Ella automáticamente le cuenta el sueño a su mamá y su mamá le dice, bueno, vamos a orar por esto. Pero ella estaba con esa situación, ¿no? Y llega un punto donde su mamá le pregunta, ¿cómo se sienten ustedes? Quiero que ustedes me digan cómo se siente con su papá. Daniela le responde esto, mami, yo siento como que hay dos vasos. Uno está lleno y el otro realmente no está totalmente lleno. Eso se refería a mí como padre. Y bueno,
un buen momento cuando yo caigo en conciencia después de todo esto, yo decido tomar las riendas y pararme en la brecha, que es lo que Dios nos manda a hacer. Así es. Y bueno, comienzo de alguna forma u otra a buscar la manera, las estrategias. Le digo, vamos a salir. Salimos, la invito a un helado y empezaba a preguntarle cosas, pero no sabía cómo hacerlo, porque muchas veces no sabemos, Gonzalo, cómo hacerlo, Jamie, no sabemos cómo hacerlo. Llegamos a la casa, pero yo decía, falta algo. Ella después me cuenta, yo sé que falta algo, y tenía su corazón roto todavía. Habíamos compartido, habíamos hecho muchas cosas, pero no habíamos cerrado un ciclo. Llega un momento que Dios pone en mi corazón decirle, mami, ¿sabes qué? Yo te amo y estoy orgulloso de ti. En ese momento, Gonzalo, ella comenzó a llorar de una manera increíble y comenzó a romper algo. Eso solamente porque yo después de eso le digo, mami, yo estoy orgulloso de ti, yo sé que tú te levantas temprano para ir, en ese tiempo estaba en la universidad, para ir a la universidad, yo a veces me da cosa porque te vas muy temprano. Entonces, esa serie de circunstancias, yo le decía, mami, yo estoy orgulloso de ti, de lo que tú haces, tú eres una diseñadora. Comienzo a darle palabras de afirmación, que en el caso de ella estaba esperando por mucho tiempo. Eso rompió un hielo que la llevó ella a abrirse un poco más y en el momento no fue sana completamente y fue un proceso. Hoy por hoy puedo decir que Daniela, gracias a Dios, esa herida fue sana. Por cierto, eso está en un blog que ella tiene que está en mi estado y lo voy a publicar y está disponible para que ustedes puedan leerlo y ver la historia en relación a eso. Muchísimas gracias por compartirlo, porque esas vivencias son las que llenan y nos ven la practicidad de la hombría. Lo que hablábamos o lo que ustedes hacían referencia es bastante clave y bien importante, porque puede ser un hombre que esté presente pero ausente. Un papá, muchos nos levantamos con un papá o la figura de hombre de alguien que estaba allí, pero no conectaba con nuestro corazón. No conecta con el corazón de los hijos, con el corazón del cónyuge, y ahí se crea un vacío paternal, un vacío de hombría, y como decía Jamie, se crea un desbalance, una fisura o una gran puerta donde el antidiseño se mete. Entonces, yo creo que está comprobado que la mayoría de las situaciones de jóvenes que están privados de libertad, cuando se conversa con ellos, incluso nuestro ministerio cuando comenzó y visitamos algunos recintos penitenciarios y hacíamos tiempo a solas con algunos privados de libertad y siempre compartían, o la mayoría era que se levantaron sin un papá. No, que tenía un hombre. La figura de hombre que yo vi en la casa era de un primo que hacía estas cosas. Entonces, ese era el único modelo que veía de hombría y quería seguirlo. O lo ven en una película. Entonces, es ver el rol, y yo lo llamo, la autoridad la conecto directamente con el liderazgo. O sea, ese liderazgo no que impone, sino que conecta de corazón a corazón. Entonces, es clave la permanencia de un hombre en la vida de una persona en desarrollo y en la familia. Incluso sin duda alguna. La familia tiene que ver mucho con hoguera, que tiene que ver con esas leñas juntas en un solo fuego. Y no solamente una casa, que estemos ahí, convivamos juntos. Porque recordaba incluso este contenido de hoy, lo basamos en 1 Corintios 16:13, que dice, velad, vigilar, está firme en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Y todo está en el mismo versículo porque está como que alineado. Entonces ver que vigilar tiene que ver con esa orden de estar pendiente, ¿qué falta aquí? Como dice, ¿qué falta con mi hija? Claro. ¿Qué falta no solamente de la parte material? Porque recuerdo también que ha sido una corriente de padres que solamente, ¿qué te falta? En cuanto a la vestimenta, al dinero, a la comida y listo, pero no hay una conexión, ¿no? ¿Qué te falta en lo emocional, en lo espiritual? ¿Quién te lo va a proveer? Velar de esa parte, estar firmes en la fe, dice ahí esa escritura. Entonces, permanecer firme, no es que a veces voy a creer y a veces no. Y hombría es que el que permanece, el que termina bien lo que comienza, el que tiene ese carácter probado. Y ahí sí, portados varonilmente, esa parte varonil que tiene que ver con lo anterior y sed fuerte. Entonces, esa parte de ser fuerte en un pilar, porque hoy día, nuestra generación que viene detrás, ¿en quién se va a refugiar? Si hay hombres que se la pasan huyendo de la responsabilidad, de su rol y de tantas cosas. Entonces, vamos ahora a conectar lo que es la hombría, ya sabemos que tiene que ver con identidad, con algo que tiene que ver con el propósito de la hombría, la paternidad. A propósito del mes de los padres, felicitamos a todos los padres. Por cierto, hablar de este tema es un reto para todos nosotros. ¿Por qué?
y es un desafío y todos nos sentimos como en déficit, en deuda, porque el único Padre perfecto modelo es Dios, es el eterno Dios. Nosotros somos personas imperfectas, rodeadas de otras personas imperfectas, en un mundo imperfecto, que dependemos de Dios. Entonces es ver que es un reto. Y ahora, el único modelo de hijo perfecto que sabe recibir amor para dar a otros es el Hijo Eterno. Entonces nuestro modelo está ahí. Ahora, nosotros cómo podemos aprender a conectar la hombría con la paternidad, porque sin duda alguna un padre necesita ejercer hombría, y la hombría inevitablemente te va a llevar a ejercer paternidad sobre tus propios hijos biológicos y sobre una generación. Incluso yo recuerdo en un lugar de trabajo donde era pasante, yo, en la industria petrolera, en ese tiempo, recién graduado, y recuerdo que un señor mayor vio en mí algo y empezó a ser intencional en enseñarme. Me traía de la ciudad de Ojeda a Cabimas, y en ese también me iba hablando de cosas de la industria, o sea, alguien que se quería invertir en mí, en otra persona, y otro compañero me decía, si ese ingeniero, que aquí es una eminencia, te quiere conectar contigo, aprovechar, porque eso no se abre con nadie. Entonces, yo pude ver en ese momento a alguien que estaba dando de su cobertura, aunque era algo profesional, a alguien que llena. Y de ahí aprendimos mucho, pero ya eso es muy escaso en este tiempo. Y abrazar así la paternidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o primero, qué es la paternidad como tal? ¿Cómo podemos definir la paternidad? Y cómo eso se conecta con la hombría. Bueno, yo lo veo sencillo porque me imagino la paternidad como el campo de batalla donde se ejerce la hombría. Entonces es allí, justamente en la paternidad, donde se revela la hombría. Y claro que está conectado porque no puede haber paternidad sin identidad, y esa identidad te la da la hombría. Desde un punto de vista psicológico, acontece que la sociedad juega un papel fundamental en la adquisición de roles. Desde el punto de vista cultural, el varón, en este caso, le va dejando un legado de cómo se ejerce los distintos, las acciones, el rol, cómo se lleva a cabo. Pero, así como lo dijiste, desde el punto de vista bíblico, hay un diseño que es perfecto. Y desde el diseño, la paternidad tiene 3 características importantísimas. Una, que es la sacerdotal. El padre se levanta como sacerdote en el hogar. Y entonces vemos, por ejemplo, el caso de Job, que era el que ofrecía el sacrificio y el que se presentaba delante de Dios por los hijos. Entonces ejerce la iniciativa espiritual. No la delega a la mamá. La mamá es un apoyo fundamental, pero el padre va hacia adelante. Por otra parte, vemos que y esta parte me apasiona realmente desde hace muchísimos años, porque vemos que el papá, desde su paternidad, es también profeta dentro del hogar. Y me gusta muchísimo, ¿no? Porque siempre recuerdo cómo en la Biblia vemos a los patriarcas que se levantaban para hablar del destino de los hijos. Y cuando Jacob ora por sus hijos, vemos que él diseña a través de sus palabras y de su bendición, diseña un futuro para ellos. Y yo siempre me preguntaba, yo decía, bueno, ¿era que él ya lo sabía o era que sus palabras tenían autoridad para diseñar el futuro? Y para mí, la palabra del padre, de un hombre dentro del hogar, tiene autoridad para diseñar el futuro de los hijos. Y es como que si el padre se levantara y a través de sus palabras abriera caminos para ellos. Y eso es hermoso. Pero hay algo que quiero agregar, Gonzalo, y es que cuando él iba a bendecir a los hijos, una de las cosas que decía es: acércate.
y establecía la conexión física, le colocaba la mano sobre la cabeza, había una cercanía física, y es que la cercanía es la puerta de entrada para la bendición del Señor. Entonces eso me conmovió, bueno, desde siempre, en realidad, desde siempre. Y sí creo que el padre puede diseñar futuro. Por eso es profeta dentro de su hogar. Y también, pues además de ejercer ese rol de sacerdote, de profeta, es rey, porque tiene autoridad. Tiene una autoridad respaldada por el cielo. Es Dios quien le delega esa autoridad. Y creo que, bueno, no solamente para ser ejercida, sino para ser honrada y reconocida por la mujer y por los hijos. Excelente. Hermoso. Adelante. Bueno, yo decía en un video que publiqué que la paternidad es un estado continuo de ser padre y que esto lleva implícita la necesidad que tenemos nosotros los hombres de acompañar y de suplir las necesidades no tan solo financieras, porque muchas veces no nos ocupamos de lo financiero, de nuestros hijos, sino emocionales de nuestros hijos. De lo contrario, se crearán vacíos y heridas difíciles de borrar con el tiempo, ¿ok? Es decir, es importante que asumamos el rol, no hay de otra. La pasividad no debe existir. Mira, tengo una experiencia, pero primero quiero tomar lo que Jamie decía, porque viene en mi mente cuando Goliat desafía al pueblo de Israel y él, David, algo tuvo que tener ese hombre en su mente para decirle quién es este incircunciso que se atreve a hablar en contra de los escuadrones. Wow, eso a mí me impacta muchísimo. Él tenía una carga de paternidad. Si no era de Dios, era de su padre, pero la tenía. Increíblemente, eso es importante, cómo marcamos a nuestros hijos. Gonzalo, hay una experiencia que yo tengo, estamos en la playa, yo tenía alrededor de 16, 17 años, y a mi papá siempre le gustó el béisbol. Una vez yo recuerdo que a él le gustaba mucho lanzar la pelota y eso. Yo hice un lanzamiento para él y lo lancé fuerte, la pelota, él me miró y dijo, wow, increíble. Gonzalo, hasta la fecha me impacta. Yo te apuesto que si yo me hubiese inclinado por el béisbol, hubiese sido el mejor, solamente con ese comentario que papá me hizo. Es increíble, o sea, es increíble. Y esto es parte, yo creo que tiene que ver parte con lo que es paternidad, lo que es hombría. Él inconscientemente lo hizo, lo inculcó. Una vez estamos estábamos todos, nosotros, no sé si puedo hablar de hombría. Somos 6 hermanos y mi mamá tuvo 2 pérdidas y los 2 eran varones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, tenía un sello aquí de hombre. Llegamos y está un hermano conocido, llama a mi papá, estamos todos. Esta persona era una persona que echaba mucha broma y lo llama. En el momento que lo llama, nosotros automáticamente rodeamos a mi papá. Y él literalmente sintió, yo no me voy a meter con su papá, pero nosotros lo hicimos inconscientemente, ¿no? Entonces es una forma, mi papá, eso también tomó ese escenario como para dar a mostrar que de alguna forma u otra, lo que él está ejerciendo como sacerdote es válido. Hey, ejerzamos nuestro rol. Hay hijos en la calle llamando papá a alguien que no es de la familia. Tengamos mucho cuidado y estamos a tiempo porque Dios es un Dios de oportunidades. Así es, totalmente. Qué bueno y qué valioso esto por donde vamos para este tiempo, ¿no? Porque algo importante que debe saber toda la audiencia y cada uno de nosotros, que ser padres no es solamente el hecho de que hijos salieron de mí. Aprendí que ser padre es que yo pueda entrar en los hijos. Que no solamente que ser padre es que personas salieron de mí. No, padre es que yo logre entrar en ellos. Entonces nosotros como padres, como hombres, ¿qué debo inventar? Y Dios te va a dar la creatividad, te va a dar la autoridad, te va a dar todo lo necesario para entrar en el corazón de tus hijos. Porque ponte que pasaron bajo tu techo 18 o 20 años. Pero si no entraste en ellos, jamás ejerciste paternidad, siempre les acompañaste en edades. Y ya, esto es importante. Ahora, vamos con una realidad de esta generación que estamos. Personas que dicen, mira, que no, me siento torpe dando amor, me siento tonto tratando de conectar con el corazón de mi hijo porque nunca lo hicieron conmigo. Y entonces es una realidad que está pasando hoy.
y es entender que aunque no hayan hecho nada así con nosotros, si abrazamos la fe en Dios como Padre eterno, incluso la Biblia, el mismo Señor Jesucristo mostró al eterno Dios como Padre. Los discípulos le llegan a Jesús: hey, por favor, enséñanos a orar como hizo Juan. Ustedes orarán así. Otros oraban de manera repetida en las plazas, con palabras rimbombantes, pero ustedes, los que creen en Dios a través de mí, orarán así: Padre nuestro. Lo demás usted se lo sabe. Padre nuestro, la cercanía que hablaba Jamie y la identidad. Yo soy hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo demás usted se lo sabe. Pero todo parte de reconocer la paternidad de Dios, y tendrás lo suficiente para ejercer correcta paternidad para tus hijos y de conectar con el corazón de ellos. Entonces, yo creo que ahí está una clave, porque una pregunta que nos hacemos en una serie que estamos compartiendo acá, el trabajo más importante del mundo, que trata de ser papá, ser mamá, es que ¿será que el lazo sanguíneo es suficiente para saber amar? No necesariamente, porque eso es un vínculo poderoso, pero lo que va a hacer saber amar, dice que yo puedo ser enseñado a amar cuando abrazo el amor correcto, el verbo y el amor que es Dios Todopoderoso. Entonces, ya sabemos la necesidad que tiene la paternidad. Incluso aprovechamos este tiempo. Me gusta esta fecha, buscar fechas célebres como para aprovecharlas y de instaurar valores eternos más que valores pasajeros, sino que celebramos la paternidad no solamente en junio, sino todos los días en nuestra casa. Y me gusta romper con esa corriente de que paternidad es para que los hijos busquen a los padres y les den presentes, está bien, pero paternidad también tiene que ver, hombre, para que nosotros busquemos a nuestros hijos, abracemos a nuestros hijos, acerquemos, y eso es a diario. Entonces, si yo voy a celebrar mi paternidad hoy, me levanto, ¿cómo le puedo añadir valor a mis hijas hoy? A mi esposa, ¿cómo puedo conectar con ellos? Entonces, la falta de paternidad saludable para una persona es crítico, es realmente nefasto, terrible, incluso es algo que le va a costar más adelante recomponerse. Creo que hemos hablado mucho de esos efectos negativos de la paternidad, o que de alguien que le falte la paternidad. Ahora, en relación a lo conversado hasta ahora, ¿qué consejo, recomendaciones le podemos dar cada uno de nosotros, desde nuestro ángulo, nuestra perspectiva, a los hombres de este tiempo? A los hombres en este tiempo, incluso quiero que le hablemos o le demos esas recomendaciones, consejos, como si tuviéramos un gran amigo aquí que tiene hijos, pero no sabe cómo conectar con su corazón, que nunca se ve detenido a ver cómo lo está haciendo. Incluso vemos al Señor en Génesis, que todo lo que iba creando se paraba, veía que era bueno, iba al día siguiente. Verificar que lo está haciendo bien, porque otra cosa que hablaba con amigos y pastores también, en cuanto a la paternidad, una cosa es suponer que uno lo está haciendo bien, otra cosa es saber que lo estás haciendo bien. Entonces, en relación a eso, a lo que hemos hablado, ¿qué consejo le puede dar Jamie, Daniel, a los hombres en este tiempo? Sí, fíjate que tú mencionaste ahorita la palabra amar, y amar es verbo. Yo amo, tú amas, y verbo es acción. Total. Y la paternidad, que realmente ama y se expresa a través de acciones. Eso por una parte. Y si bien es cierto, muchas veces venimos socialmente con modelos distorsionados, Dios es un Dios de oportunidades. Yo creo que detrás de su presencia se esconde siempre la oportunidad. Yo siempre digo que la cruz es la revelación de una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. La cruz implica la redención del diseño de la paternidad, el reinicio de la paternidad con una revelación distinta, escondida en lo que es Dios Padre. Yo digo que maravilloso, y cuán importante es el rol que ustedes ejercen, que Dios no escogió otra manera para revelarse al hombre, sino esa, como Padre. Y cuando lo vemos a Él, entonces podemos entender cómo es la paternidad. Y allí está como la clave, ¿no?, de poder ejercer. Pero yo quiero mencionar un poco ya para terminar mi participación en este aspecto, es que yo he visto muchas veces en mi consulta hombres deseosos de ejercer su paternidad.
buscando recursos para poder acercarse. Y sí, porque socioculturalmente te van enseñando que debes ser fuerte de determinada manera. Pero yo les voy a decir algo. Últimamente en terapia, cada vez recibo más hombres dispuestos a reconocer que necesitan algún tipo de ayuda. Y me parece hermoso, me parece hermoso. Yo creo que la hombría y la paternidad está cambiando. Está cambiando, se están rompiendo estructuras que fueron instauradas por el hombre, ¿no? Y cada vez yo veo hombres más dispuestos a revelar el corazón de Dios dentro de su hogar. Eso es lo que yo he notado últimamente. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, ahí está esa recomendación de buscar ayuda, de conectar más con el rol que tenemos. ¿Qué nos recomienda Daniel? Mira, de lo poco que puedo haber aprendido de la vida y sigo aprendiendo, ¿no? Yo creo que el análisis es muy importante y tiene que ver con lo que decía Jamie. El análisis que nos hagamos, un autoanálisis, nos preguntemos realmente lo estoy haciendo bien. Pero hay algo que es el orgullo también, porque a veces, bueno, ahorita está mejorando, pero ese orgullo, porque en general no nos gusta reconocer muchas cosas. A nosotros nos molesta cuando nuestras esposas nos reclaman cosas. E inclusive, cuando nuestros hijos nos dicen algo, nos molesta. Entonces, entender que es difícil. Tú decías, no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo abrazar. Yo quisiera hacerlo, pero es posible. Pero el patrón que tengo no me permite. O sea, yo tengo un patrón, pero no es la excusa. No es la excusa. Yo comentaba, Satanás vino a matar y a destruir, pero el Hijo del Hombre vino a dar vida y a cambiar y a transformar todo aquello. Mira, alguien decía en una oportunidad, ¿cómo saber que lo estás haciendo bien? ¿Sabes qué? Decía, si yo quiero saber cómo eres tú en la casa, como hombre, no te voy a preguntar a ti, le voy a preguntar a tus hijos. Así es. ¿Estarías dispuesto a que alguien preguntara a tus hijos cómo eres tú en la casa? Porque no en la iglesia, no en la calle, en el cine, no. ¿Cómo es papá en la casa? ¿Estarías dispuesto a someterte a esa prueba? Y evidentemente, o sea, entender sencillamente que es posible que no lo estemos haciendo, que crea, como dices tú, que lo estoy haciendo bien, pero no lo estoy haciendo bien. Y una vez que sepa que hay cosas que debo corregir, asumir el rol protagónico que nos corresponde en el hogar. Asumir, pararnos en la brecha, como hemos dicho. Pararnos en la brecha por nuestra familia, por el futuro de nuestras generaciones. Debemos hacerlo porque el mundo cada vez está, dice la Biblia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Hay un sistema que quiere destruir. Yo le doy gracias a Dios, soy abuelo de 2 nietos hermosos que Dios me regaló. Y yo tengo una responsabilidad grande sobre ellos. Sobre ellos pesa una responsabilidad y yo le pido a Dios que eso se extienda a sus generaciones. Dejar el orgullo creyendo que no lo sabemos todas, pero que hay algo que debe cambiar. Tener por lo menos la actitud. Así es, buenísimo, maravilloso. Recopilando estas recomendaciones, podemos ver que mira, nosotros no sabemos hacerlo bien del todo. Por eso debemos conectarlo con el que todo lo sabe, para poder saber qué hacer en tiempo real. Y ahí está nuestra dependencia de Dios y por eso una primera recomendación es llenarse del Señor, porque es el Padre eterno, el Padre celestial. Entonces cuando yo me lleno del Señor, voy a poder discernir, a ver tantas cosas. Hay un libro muy famoso que hemos leído del autor es Gary, no me recuerdo el apellido, que habla de los lenguajes del amor. Gary Chapman, del lenguaje del amor. Eso es una herramienta hermosa. Nos ayuda en gran manera a entender esto, de que hay varios lenguajes del amor, como tiempo de calidad, como regalos, palabras de afirmación. Ahora, yo poder ser intencional en hacer eso con mis hijos, pero eso requiere tiempo. También aprendimos algo aquí en los talleres internos que hacemos. Mira, amor se deletrea así, T-I-E-M-P-O, tiempo. Debo dedicar tiempo para dar palabras de afirmación. Como padre debo dedicar tiempo a mi rol constantemente. Ahora, ¿qué hacer hombre con nuestro pasado? Que el hombre, o pretendíamos creer, que esta sociedad nos enseñó, que hombría es esconderlo, tragarlo y ya. Pero eso sigue vivo haciéndonos daño ahí adentro. Entonces, ¿qué hacer con ese pasado que bien sea un patrón de vacío que tuvimos en nuestra vida que nos hirió, o hombres que han sido abusados de cualquier manera? Entender que debo enfrentarlo, debo perdonar, debo aprender a sanar, y sanar es ese proceso, ese camino en el que ando y Dios me ayuda a sanar para poder amar
Y amando voy a poder crecer y ayudar a crecer a otro. Pero debo enfrentar eso y mirar hacia atrás. Mira, esta es mi historia. Esto es lo que me pasó a mí. No tragarlo nada más y hacer que nunca pasó. Porque si cuando yo hago o querer obviarlo, lo que estoy haciendo es replicarlo más rápido. Cuando busco obviarlo y esconderlo, va a brotar por otro lado. Se repite. En cambio, cuando lo enfrento, pierde poder sobre nosotros. Alguien dijo sangrar con una herida que nos hicieron a nosotros, Ujú. sangrar sobre otra persona. Y es delicado. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde debemos aprender nosotros. Hombría tiene que ver con enfrentar, aprender a devolverme. Si cometí un error, devolverme y hacer lo que tenga que hacer para amar de verdad a nuestros hijos. Entonces, fuimos llamados a esto que Dios quiere para con nosotros y de que podamos cada uno de nosotros saber que nos preguntaran dónde entonces nace el amor, cómo se nace el amor de padre. Si no es así, mira, yo considero que el amor nace en cómo veo y valoro a la otra persona. Porque amor tiene que ver con el bien integral que yo procuro de otra persona. Así es, Entonces, el cuidado. la acción, el cuidado, cómo proveo, cómo nutro. Entonces, es poder ver, mira, ¿qué estoy haciendo yo para conectar con eso? ¿Y cómo estoy viendo a mis hijos? Vamos a dar la mirada bíblica. ¿Qué dice Dios que son los hijos? Dicen que son una recompensa del cielo, un regalo del Eterno y una herencia. Entonces, hombre o padre, ¿cómo estoy viendo yo a mis hijos? Porque cómo estoy viendo yo a mis hijos tiene que ver mucho con mi diálogo interno. Si en mi mente los estoy menospreciando, minimizando, estoy reprochándolo, tarde o temprano esa actitud va a salir en la boca y en las acciones. Entonces, en este tiempo creo que el hombre, para poder alcanzar ese dominio propio, debe aprender, uno, a abrazar la paternidad de Dios. Dos, buscar ser intencional en aplicar los lenguajes del amor, porque ¿cómo comunico o expreso amor si no es una acción? Dedicando tiempo, teniendo ese rol claro, pero también acompañarme de otras personas. ¿Qué pasa? Hombres se mantienen solo por la justicia, como con el puñal entre los dientes, para adelante solo, y es un desgaste emocional, físico, vivencial, y al final, ay, mi vida siempre fue un vacío. Y es aprender a conectar con grupos pequeños. Una pregunta que me hicieron una vez, mira, como hombre, ¿tienes verdaderos amigos? Amigo es que cuando yo esté pasando por algo triste, crítico, tengo a quien llamar. Y soledad es que no tenga a quien llamar. Entonces, ¿con quién me estoy rodeando hoy? ¿De quién me estoy rodeando hoy? Wow, qué interesante. Hermoso. Entonces es ver de quién me estoy acompañando en este proceso, porque los hombres, mira, eso lo aprendí, Jesús llamó a 12 discípulos, nadie sigue a Cristo solo se sigue a Cristo acompañado de otro. Juan fue acompañado de Mateo, de Santiago, del otro. Entonces, ¿con quién me estoy acompañando yo para seguir a Dios en mi casa? Entonces, bueno, para resumir y para ir terminando, aterrizando esto, hay una recomendación también que escuché y no la voy a traer al contenido de hoy, es que es hablar de Dios en la casa. Lo que hablamos de la parte sacerdotal del hombre. Hablar de Dios en la casa, ¿por qué? Porque si tus hijos y mis hijos solamente escuchan de Jesús en la iglesia, pero no en la casa, van a creer que Jesús solo está en la iglesia. Van a creer inconscientemente desde su niñez, mira, nada más hay Dios, nada más hay reino de Dios en la iglesia, porque allá se canta, pero en la casa, hoy lo veía también de otro podcast que hablaba causalmente de la hombría, que están saliendo por el tema de la paternidad, que debemos ser intencionales en exponer a nuestros hijos a la presencia de Dios. ¿Cómo? Que te consigan leyendo la palabra, hablarles con ellos conforme a la palabra, caminar mientras comemos, compartir palabras, escuchar canciones hacia Dios en la casa. Facta no verba, Ajá. hechos más no palabras. Excelente. Entonces, mira eso tan tremendo que muchas veces no vemos, sino que, mira, nada más de Dios se habla. ¿Cuántos hogares hay hoy que de Dios nada más se habla un ratico los domingos? Y en la iglesia tenemos que ir para allá para que nosotros 5 que somos la familia o los 4 hablemos de Dios. ¿No? Entonces, eso tiene que romperse porque paternidad es traer al Padre Eterno a la casa. Entonces, bueno, aparte de agradecerles a ustedes por acompañarnos, quiero que se despidan, quiero que le den gracias a las personas y nada, felicitar a esos padres. Claro. Sí, yo creo que es un tiempo también para los hombres de confiar en el diseño de Dios Sí. y que realmente Dios no se equivoca en su diseño y los equipó con todo lo necesario para ejercer la paternidad. Y quiero aprovechar el momento, sí, para honrar la paternidad y el diseño de Dios en la vida de los hombres. Qué bueno, muchas gracias. Qué lindo. Mira, dijiste algo muy importante, el mayor ejemplo, Dios. Sí, sí.
Dice la Biblia, ¿qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O le pide un pescado y le da una serpiente? O sea, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no te dará todas las cosas? Es el mejor ejemplo. Así es. No me canso de decirlo. Padre, asumamos nuestro rol protagónico de sacerdotes en el hogar y nuestras generaciones serán unas generaciones bendecidas. No es ella, soy yo como sacerdote del hogar que debo asumir ese rol. Amén, amén. Dios, para bendecir a la familia, comienza bendiciendo a un hombre en obediencia. Cuando nos movemos en obediencia, se mueve esa bendición de Dios. Oramos y creemos que Dios bendice cada hogar a través de hombres que en esta fecha célebre retoma su labor y es intencional en hacer su parte. Así que gracias, este contenido podemos compartirlo con otras personas. Gracias, doctora Jamie, gracias, gran amigo Daniel. Bendecimos a su familia y su ministerio. Y muchas gracias a todos. Gracias, Esperamos Jamie, que este programa sea de mucho provecho para todos. Puedes comentar allí en la cajita, puedes dar tu comentario que añade valor a este tema y personas que lo lean también les sirvan como herramienta. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en la próxima.